Bienvenidos una vez más a 5 de 5 Podcast, tu espacio de opinión y noticias a través de la onda positiva, musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo de Radio C-Flower. A esta hora, cuando estamos a punto de iniciar el nuevo año, hoy cuando estamos en la noche de Año Viejo, año 2025, estamos 31 de diciembre aquí en la plazoleta, o más bien en la vía peatonal de Sprout Bay, justo al frente del Hotel El Dorado, donde hay un enorme número detrás mío que indica que ya estamos para iniciar el 2026. Estamos aquí con todos los turistas y residentes a punto de celebrar ya el inicio del año nuevo, 1 de enero del 2026. Pues bueno, estamos aquí con ustedes a través de 5 de 5 Podcast, porque no podemos dejar de trabajar, mucho menos en un 31 de diciembre, y lo hacemos con mucho cariño y afecto para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en la sintonía. Les recordamos que estamos en www.radiocflower.com, en nuestra aplicación de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Lo puede encontrar en nuestra aplicación y descargar para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal, con video de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos avisos, notificaciones y contenidos que hacen parte de nuestro streaming, la cual se viene presentando a través también de nuestras cuentas de redes sociales. Una vez más los saludo, soy Daniel Newell Hudson, y como siempre les digo cuando iniciamos nuestro programa en Radio C-Flower y en la onda positiva musical, cultural e informativa desde San Andrés para el mundo, les decimos comenzamos. Y comenzamos con un tema muy importante para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sobre todo porque llega el tiempo de los balances, y podemos destacar, pese a todos los comentarios y pese a todas las controversias que pueden existir al respecto, para eso está, esto es un espacio democrático, en nuestro buzón de comentarios puede ser sus comentarios allí, pero estamos ante un gobierno liderado por un gobernador como Nicolás Gallardo Vázquez, que en 2 años de gobierno ha venido ejecutando el 70% de las obras que se ha venido planificando. Eso es bueno, eso es positivo. Para un gobernador que apenas va por la mitad, generalmente los gobiernos empiezan a hacer cosas en su 3er año de gobierno y ya cierran, y lo que hicieron, y lo que queda pendiente pues lo hace el otro. 2 años planificando, uno ejecutando y el otro pues cerrando con broche de oro, si es que llega a cerrar con broche de oro. Y en eso estamos muy de acuerdo con el gobernador Nicolás Gallardo, y queremos hacerle ese reconocimiento a él y a su equipo de trabajo, porque sabemos que el gobernador no trabaja solo. Y muchos dicen, hombre, pero ¿qué pasa? Que no hacen, no ejecutan, miren que estos tiempos así, y están matando gente, y están cogiendo gente, y están esto, están haciendo lo otro. Pues ya lo hemos venido diciendo en nuestro programa, y en muchos otros programas. Los tiempos de la administración no son los mismos de la gente. Los mismos tiempos de la administración no son los mismos de lo que nosotros tenemos. 5 minutos para nosotros, para ellos son 5 años. O 5 meses, o 5 días, o 5 semanas. Dura más tiempo, porque todo es un proceso, y se respeta ese proceso para que todo salga bien. En caso de que no termine, cuando tienen que terminar, pues lo hace el otro, porque igual la administración es una sola. El gobernador hace poco estuvo en el espacio de opinión o espacio de noticias de opinión
San Andrés News, de la emisora elextraradio.com o el Extra Radio en vivo, y el programa San Andrés News. El programa donde nosotros también tuvimos la oportunidad de participar. Y nosotros le preguntamos al gobernador, entre las muchas preguntas que le hicieron, nosotros le hicimos la pregunta al gobernador: gobernador, ¿por qué no se ha pensado? De pronto se ha pensado, pero de pronto yo no he tenido la oportunidad de percatarme. Pero ya no viene siendo hora de crear primero una Secretaría de Desarrollo Económico. Esa Secretaría de Desarrollo Económico podría resolver muchas cosas en materia económica aquí en San Andrés, porque se sabría con exactitud cuánto está entrando y cuánto está saliendo, o por lo menos cuánto está entrando, cuánto está ganando la gente. E incluso se podría crear un fondo con toda esa plata que está entrando y poder empezar a fomentar los créditos condonables a través de fomento al emprendimiento. La que quiere montar el puesto de arepas, el que quiere montar el puesto de perros, el que tiene que pagar unos insumos que necesita para poder empezar, terminan en manos del gota a gota, en manos del prestadiario, y el tipo vaya todos los días a cobrarle a la persona. Todo lo que gana se lo lleva. El prestadiario. Y mucha gente no puede prestar plata en un banco que por el data crédito y una cantidad de requisitos. Entonces, tal y como están haciendo en Bogotá, una ciudad como Bogotá, están haciendo este tipo de ayudas para personas que incluso con reportados en data crédito y sin pagar intereses, sería fabuloso que aquí se hiciera. Y todo a través de ¿qué? Una Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, por ese lado, sería positivo. Y por el otro lado, también le consultamos al gobernador: ustedes ya tienen detectados quiénes son los actores delincuenciales aquí en la isla de San Andrés. Con tantas capturas que se han realizado, ustedes han sabido cuáles son las estructuras que estarían detrás de esas personas que cometen homicidios, que cometen robos, que cometen asaltos, que cometen atracos, en fin, secuestros. Y si llegan a saber esa información, hombre, acercarse con ellos, porque son actores beligerantes dentro del conflicto. A ver de qué manera o de qué forma se puede resolver ese problema, porque esto se está saliendo de manos. Sí, se están haciendo actividades recreativas, de fomento para la juventud, para que se sientan útiles, programas de resocialización, pero es hora de que se vean algunos resultados. Eso lo tiene que hacer la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Desarrollo Social, inclusive la Secretaría del Interior, que vienen que vienen trabajando con las organizaciones comunales. Las organizaciones comunales no son para celebrar cada año el Día de la Acción Comunal para cogerse una plata, no. Tiene que haber algo mucho más de fondo para eso. Pues bien, nuestro informativo, o más bien, tuvimos la oportunidad de participar en el programa con Edgar Villarreal, y precisamente el gobernador obviamente nos saludó, nos ofreció un caluroso saludo, porque tenemos la oportunidad de participar en este espacio en San Andrés News a través de el canal El Extra en Vivo, que se viene presentando todos los días de lunes a viernes. Aquí está la declaración del gobernador Nicolás Gallardo, que estuvo en el programa y que habló con nosotros, y así habló, y así también estará hablando a través de 5 de 5. Bendiciones y cosas positivas para tu vida. Por supuesto, entonces arranco con la predicción que acabas de hacer con respecto a la paz entre todas las personas del territorio. Nosotros estamos trabajando de forma articulada en mesas de diálogo, en mesas de paz, para que las personas que hayan sido parte del conflicto o sean parte del conflicto, que obviamente no tengan ninguna deuda con la justicia pendiente, puedan resocializarse, tengan una segunda oportunidad. Soy fiel creyente en las segundas oportunidades, y que las personas pueden buscar una vida productiva, una vida familiar, fuera y alejado de lo que es el conflicto. Entonces, en eso se viene articulando no solamente la fuerza pública como mecanismo
impositivo o restrictivo o generador de conflictos, sino también como mecanismos sociales de búsqueda de oportunidades, trabajo, empleo. Y por eso la estrategia de Pico, que ya lleva 2 ediciones, es para prever toda esta situación del gota a gota, y las personas que quieran emprender en el territorio tengan un apoyo financiero hasta de 10 salarios mínimos en materias productivas, en activos productivos, pero más allá de eso también se les acompaña con toda la sistematización de sus empresas, la capacitación y el acompañamiento de lo largo de un año de lo que sean sus proyectos de vida. Entonces ahí venimos invirtiendo de forma importante. Se han hecho ya 2 veces este programa, el 2024 100, y tras el éxito de dicha edición se hizo en el 2025 con 150 emprendedores, cosa que pues se tiene que destacar y que se viene trabajando en pro de cada una de las personas del territorio. Creo que cuando hablamos de transformación social y de seguridad, hay que hablar no solamente de una serie de personas, porque al final del día la justicia es la que establece quién tiene pues el tema de la medida correctiva como tal, sea cual sea la situación de la persona. Entonces la administración departamental puede o se pueden identificar personas que en el pasado han tenido alguna situación de violencia o que hayan estado envueltos en esto, pero mientras la persona no tenga ninguna orden de captura, ninguna situación pendiente con la justicia, pues es un ciudadano que hay que respetar, que hay que buscar la forma de resocializarlo, darle una segunda oportunidad, trabajar para ver si la persona quiere una oportunidad también en materia deportiva, cultural, laboral, y con esto poder desvincular a esa familia, a esa persona o ese núcleo familiar de las actividades de delito en el territorio. Sin embargo, también se hace la labor de inteligencia, acompañamiento y demás que tenga lugar. Entonces, esto es un trabajo que se tiene que hacer de forma interinstitucional, un trabajo que tiene que hacer de forma articulada. No es solamente pensar que se tiene identificado o estigmatizado, porque nosotros no estigmatizamos un sector, una familia, una población o unas personas, sino por el contrario, nosotros, los que tengan obviamente deudas con la justicia, tendrán que compadecer ante ella. Ellos son obviamente responsables de sus actos, y la Policía Nacional y el Gaula Militar, que ya hoy contamos en el departamento con esta nueva capacidad, llegó el día de ayer, van a tener la responsabilidad de llevarlos a recaudo. Sin embargo, la apuesta departamental, la apuesta nuestra es buscar la resocialización, la no violencia en el territorio. A veces parece duro decirlo con las situaciones que se han suscitado o los hechos recientes. Sin embargo, el trabajo nuestro tiene que enfocarse fuertemente en una resocialización activa. Esa es la razón o el génesis de todos estos mejoramientos de escenarios deportivos, de parques, de canchas, y la insistencia de que en esos lugares donde tengamos la oportunidad de tener un parque, una cancha, el niño, el joven pueda buscar otro tipo de actividad física que le ayude a liberar estrés y demás, y no que esté vinculándose a las diferentes organizaciones, bandas o grupos que quieran generar otro tipo de actividad no santa para el territorio. Bueno, esta es la visión, o por lo menos la respuesta dada por el gobernador. La apuesta es por lograr vincular a esta población a actividades productivas y de resocialización que permitan el crecimiento de las personas en un territorio como el de San Andrés Providencia y el de Santa Catalina. Importante ese reconocimiento e importante ver los resultados de un esfuerzo conjunto mancomunado que desde hace varios meses se viene informando por parte del gobierno y las autoridades y las entidades que vienen garantizando el orden público, como la Armada, el Ejército y la misma policía, sino también la Fuerza Aérea Colombiana. Es necesario que se vean los resultados. Para el 2026 ese debe ser el propósito: lograr reducir
ese impacto, mitigar los efectos de una escalada violenta que se ha venido generando aquí en la isla de San Andrés. Muchas veces terminamos la conversación acerca de la paz y nos enteramos de que hay otro muerto más. Y en mi casa hay personas que saben más que yo acerca de eso, de esa situación. Y dije, wow, no terminaron de capturar a uno ya cuando pasa el otro y así sucesivamente. Y hay medios de información, medios digitales, redes sociales, cuentas de redes sociales que se enteran antes que uno. Cosa tremenda. Y algunos que lo toman de risa, pero esto no es para reírse, esto es para tomarse muy en serio. Total. De modo pues que agradecerle al gobernador. Ha tenido también la oportunidad de participar en otros espacios, incluso en el idioma criol, donde ha dado un balance general de todas las obras que ha venido ejecutando este año. Y eso es bueno, eso es positivo. Como vuelvo y digo, hace mucho rato no pasaba que en los 2 primeros años un gobernador pudiera decir, estoy haciendo todo esto y estoy por terminar esto y me falta esto. Es muy raro, porque esta es época de planificación. La ejecución viene ahora, en un año electoral, como en el 2026. Pero, ya en el 2027 viene la elección del nuevo gobernador. Ya la gente no está pendiente al gobernador que está, sino al que van a elegir o al próximo que va a venir. Entonces todo el mundo está pendiente de ese otro año. En fin, estaremos muy pendientes a este tema ya en el 2026. Aquí estaremos en 5 de 5 analizando todo esto, porque vamos a nuestro segundo tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, y es con relación al tema del salario mínimo vital, o más bien, para evitar confusiones, salario vital, como lo ha dicho el gobierno nacional. Cada vez que el gobierno está pensando en hacer algo para transformar el país o tomar una decisión seria, recurre a esos tanques de pensamiento y le van diciendo, bueno, en vez de llamarlo salario mínimo, que suena muy mínimo, digamos salario vital. Y eso fue lo que hizo el presidente Gustavo Petro al declarar el salario vital. Pero bueno, ¿en qué consiste toda esta película? Porque para mí es una película. Esta decisión se toma en un año electoral. ¿Ustedes se imaginan el impacto que puede causar eso? Un aumento salarial del 23%. Es decir, los colombianos que trabajan en la formalidad recibirán un salario mínimo de 2 millones de pesos, que fácilmente se pueden transformar en 3, porque de ahí el empleador tiene que pagar salud, pensión, cesantías, caja de compensación, una cantidad de cosas ahí. Y eso no sale del bolsillo del empleador, eso sale lo del empleado. El sueldo del empleado no sale del empleador. Entonces ya son 3 millones casi, 2.900.000 y pico. Pero que sea el presidente Gustavo Petro en su alocución que tuvo lugar el día de la noche de ayer, que nos explique de qué se trató, cómo fue que sacó las cuentas para poder sacar un salario mínimo con un 23% de aumento, algo que hace muchísimo rato no se daba y que tiene a muchos, por un lado contentos y otro lado preocupados. Aquí el presidente Gustavo Petro para 5 de 5 Podcast. Y ese es el decreto que tenemos aquí. Hechas las operaciones, ustedes podrán ver si nos equivocamos o no. El salario vital con auxilio de transporte, ojo, que es un componente adicional, año 2026, que será el mínimo en Colombia, pero vital, es de 2 millones de pesos, con auxilio de transporte, año 2026. Eso significa en porcentajes un promedio del 23,78%. 23 en la base, 24,5 en el transporte. No en toda Colombia
hay auxilio de transporte. Por eso también mostramos sin el auxilio de transporte, que también es la norma en el país, y pasamos a un salario vital, mínimo vital, familiar, de 1.746.882 pesos, que implica un crecimiento respecto a este año que aún no termina de 22,7%. Ahora, estos crecimientos son nominales. Se trata, lo dije al principio, del crecimiento real, es decir, cuánto descontaba la elevación de precios de la canasta familiar y otros bienes, realmente gana más la familia ahora, no solo el trabajador. Y el resultado que nos da, calculando hacia el año entrante, es 18,7% real. Me van a llover de los sectores más, ¿cómo les decimos? Porque yo digo mega ricos, pero retardatarios, porque varios le creen a ellos, ¿no? Que son los mismos, un poco de trabajadores le creen es a los mega ricos, no a este gobierno, pero no importa, a ver, nosotros trabajamos para todo el país, ¿no? Usted realizó esta operación. ¿Cuánto puede ser un salario mínimo vital en Colombia que garantice que la familia pueda tener lo mínimo vital? Por eso su nombre. Es decir, pueda vivir, pueda reproducirse en dignidad. Reproducir trabajadoras y trabajadores que, como he repetido, cada vez son menos del músculo, cada vez son más del cerebro, y por eso la educación pública es fundamental para toda la sociedad. Bien, esa operación se hizo, aquí la tengo. ¿Cuántas familias hay en Colombia? ¿Cuál es el promedio familiar? Debería hacerse por, no es lo mismo si la familia es rica que si no es rica, pero cogimos el promedio. Más o menos hay 3 miembros y pico por familia, 3,4 creo que es el promedio colombiano. Y trabaja allí también en promedio 1,5. No es que haya medio trabajador, sino que en unas partes hay 2 trabajadores, en otras solo 1. El promedio en toda Colombia da 1,5 por familia. Ahí es relativamente fácil hacer la estadística. Cogimos la del salario mínimo, que es inflación, más productividad del trabajador, más lo que aporta a la sociedad, y cogimos también el vital. La familia, el promedio de miembros de la familia y cuántos trabajan en la familia. 3,4 miembros de la familia, 1,5 trabajadores por familia en promedio. ¿Cuánto es la canasta de la familia? A eso fuimos. La canasta de la familia son 3 millones y pico en total. Y esos, entonces ahora, si trabaja un trabajador y medio, se divide, fácil, matemáticas simples, y nos da el salario vital, familiar. Bueno, eso fue lo que dijo Gustavo Petro, parte de lo que dijo en su discurso, en su alocución. Pero escuchemos a la gente de Diego Maldonado. Soy Diego Maldonado, tiene una cuenta en TikTok que habla acerca de la drástica subida del salario mínimo en Colombia, salario vital. Ojo, ya no es mínimo, es vital, porque mira las necesidades vitales que tiene cada persona. Diego Maldonado habla hasta ahora en 5 de 5. Nadie esperaba que el aumento del salario mínimo llegara al 23%. Es una jugada política y económica con cierto riesgo. Se oficializa mediante una locución presidencial de Gustavo Petro, quien, como en años anteriores, tuvo que firmar el aumento del salario mínimo por decreto. Justicia social, mínimo vital, estabilidad económica, inflación. Conceptos que terminan confluyendo para tomar decisiones en lo que tiene que ver con los aumentos de los salarios mínimos cada fin de año. Un trabajador pasará de ganar 1.400.000 pesos a casi 2 millones de pesos mensuales, incluido auxilio de transporte. Para entender la drástica subida del salario mínimo, también tenemos que revisar lo que ha pasado en los últimos años. Sin lugar a dudas, es uno de los aumentos más altos de la historia y el que, representativamente hablando, descontando inflación, es definitivamente el más alto de la historia.
el gobierno de Gustavo Petro ha decidido seguir aumentando con fuerza el salario mínimo. Esta tablita que ven acá muestra cuánto había subido en los últimos años. En periodos anteriores no había una subida tan drástica, pero como pueden ver, en el gobierno de Gustavo Petro ha aumentado año tras año. Pone una nueva discusión sobre la mesa que se viene también debatiendo en algunos países del mundo. La OIT habla sobre un mínimo vital. No solo es una suma de dinero, es un derecho fundamental y es una representación de lo que necesita una familia. Según el gobierno de Colombia, con 3 integrantes en el núcleo familiar. Petro y su gobierno argumentan que el mínimo vital sí tiene en cuenta no solo a la familia, sino la dignidad humana. Más allá de la canasta familiar, ¿qué se necesita para que una familia pueda surgir, para que sea feliz, para que cubra realmente sus necesidades? Como todos los años, muchos están en redes sociales diciendo que el aumento del salario mínimo lo único que va a generar es desempleo, que muchas empresas se verán obligadas a despedir a muchos de sus empleados. No cabe duda que a algunas empresas les costará mucho trabajo llegar a lo que significa realmente cubrir un salario mínimo. No todas las pequeñas y medianas empresas están en la capacidad de asumir estos aumentos. O despiden empleados como puede pasar, o trasladan estos nuevos costos al cliente final. Hay un riesgo que debe ser también tenido en cuenta. Muchos de los servicios y productos que se ofrecen en Colombia están indexados al salario mínimo. Es decir, mientras sube el salario mínimo, también suben estos precios, como por ejemplo seguros, multas, aportes a salud, a pensión. En un país en el que más de la mitad de la población que trabaja está en la informalidad, el aumento del salario mínimo muchas veces es una especie de salud a la bandera. Esta también, sin duda, es una construcción política de Gustavo Petro para cimentar la campaña de Iván Cepeda a la presidencia. ¿A quién no le gustaría decir que fue el presidente que más aumentó el salario mínimo? Por allí yo creo que va pintando la cosa y podría tener un impacto enorme en las próximas elecciones. Escuchemos, me gustaría compartir este tema, la versión dada por parte de Ariel Ávila, senador del Partido Verde. Pero también, antes de pasar a Ariel Ávila, quisiera ponerles la versión de Juan Camilo Restrepo. Juan Camilo Restrepo fue ministro de Hacienda del presidente Iván Duque y pues puso el dedo de la llaga con este tema. Escuchemos al exministro Restrepo y que presentamos acá en 5 de 5. Hagamos un poco de pedagogía sobre lo que se anuncia por parte del gobierno de un aumento desproporcionado en el salario mínimo. Lo primero, hay que decir, este tipo de medidas no dejan de ser una buena dosis de populismo, porque a la larga todos salimos a perder. Es una medida que podría describirse como la mejor política de antipolítica social que pudiese uno desarrollar, porque lo único que genera es más pobreza y más informalidad en la economía. Y arranquemos por lo primero. Un aumento desproporcionado en el salario mínimo genera en la economía lo que ha sucedido en los últimos 2 años. Aumento abrupto de los informales en la economía y disminución de aquellos que reciben un salario mínimo. En Colombia, más de 11 millones de colombianos son informales. Buena parte de ellos recibe menos de un salario mínimo. Cuando se adoptan este tipo de medidas, crece esa población, crece la población más empobrecida de la economía, esa que recibe menos del salario mínimo como su remuneración. Y por el otro lado, disminuyen los que reciben un salario mínimo. Los datos así lo demuestran en los últimos 2 años en Colombia. Pero la razón es simple y sencilla. La mayoría de las empresas en Colombia son micro y pequeñas empresas, pequeños industriales, pequeños comerciantes o tenderos. Lo que ello genera para estos tipos de empresarios es que un aumento desproporcionado en salario mínimo motiva a que estos empresarios desvinculen trabajadores o no contraten más trabajadores o informalicen a su fuerza de trabajo, es decir, la desvinculan y la contratan informalmente, pagándoles menos del salario mínimo, no cumpliéndoles con sus obligaciones sociales. El resultado es una pauperización, un empeoramiento de las condiciones para la mayoría de los colombianos. Pero no es el único efecto, hay 2 efectos adicionales. El primero de ellos
es que este tipo de medidas de aumentos desproporcionados en salario mínimo encarecen la economía, generan más inflación, suben las expectativas de aumento de precios y con ello hacen que los más pobres tengan peor capacidad adquisitiva de bienes y servicios. Es un empobrecimiento, tristemente, de los más vulnerables. Y en tercer lugar, generan un aumento en el déficit fiscal. Con base en estudios del Banco de la República, esto podría significar lo que se ha anunciado por parte del gobierno o lo que se anuncia podría venir por parte del gobierno, un incremento entre 0,6 y 0,9% de déficit fiscal. Eso significa poco más de 18 billones de pesos. Y un nivel de aumento en la deuda en el primer año de un monto similar, en un momento en donde Colombia está viviendo una tremenda estrechez fiscal. Este tipo de aumentos de salario mínimo, así sean provocativos para algunas de las personas en la sociedad, para la mayoría de los colombianos, lo único que genera es más empobrecimiento, más informalidad y peores condiciones o deterioro en su capacidad de adquisición de bienes y servicios. Genera aplausos, pero significa pan para hoy, hambre para mañana. Pan para hoy, hambre para mañana. Es una frase que usaba mucho el presidente Iván Duque cuando se hablaban de políticas públicas, de políticas sociales, de cosas que se podrían hacer para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Pero bueno, antes de pasar a Ariel Ávila, quiero compartirles este testimonio o estas palabras de La Amateur. La Amateur tiene su cuenta en TikTok y habla en un lenguaje bastante sencillo sobre cosas que para muchos resultan siendo complejas. Caso concreto, el del salario vital. La Amateur, escuchemos a La Amateur sobre el tema del aumento del salario vital para 5 de 5. El salario mínimo sube un 23% y te explico todo. Este aumento es de 1.750.905 pesos en salario y de 249.905 pesos en auxilio de transporte en caso de que te aplique, para un gran total de 2 millones de pesos que empieza a aplicar desde el 1 de enero de 2026. Este aumento solo aplica para los trabajadores que tienen un contrato laboral y que ganan un mínimo y no obliga a tu empleador a subirte el sueldo si ganas más de un mínimo. Con las cosas más básicas claras, también quiero explicarte que esto ha generado demasiada tensión entre las empresas, microempresas y los trabajadores. Por un lado se siente la satisfacción de los trabajadores, pues sus ingresos aumentan, y por el otro la tensión de las microempresas y empresas porque les sube sí o sí un gasto fijo que es pagar el salario. Las empresas y microempresas entonces dicen que para poder financiar este aumento del salario mínimo van a tener que hacer dos cosas: o disminuir gastos. El salario mínimo sube un 23% y te explico de la satisfacción de los trabajadores, pues sus ingresos aumentan, y por el otro la tensión de las microempresas y empresas porque les sube sí o sí un gasto fijo que es pagar el salario. Las empresas y microempresas entonces dicen que para poder financiar este aumento del salario mínimo van a tener que hacer dos cosas: o disminuir gastos, que implica despedir personas, o subir los precios de sus productos o servicios para poder costear esto. Se argumenta entonces como una posibilidad que este aumento del salario mínimo podría encarecer algunos productos y servicios. Cuéntenme ustedes en qué lado de la discusión están y qué sentimientos o reacciones les genera este aumento. Yo me pregunto, ¿por qué encarecer algunos productos para que puedan costear estos gastos? ¿Acaso la producción, contratando más personas, no podía ser benéfico para estas empresas y de esa manera poder atender a la demanda? O sea, eso tiene tanto de largo como tanto de ancho como de angosto, pero definitivamente están siendo un poco fatalistas en ese sentido. Que el salario que no va a alcanzar, que no va a alcanzar para la plata. Bueno, ese es un argumento que siempre se ha dicho, pero nunca han mirado cómo está la productividad y cómo está el nivel de crecimiento económico. Estas decisiones no se toman así a la ligera, ni se van a retroceder así de un día para otro. Ellos saben exactamente lo que están haciendo. Y precisamente para cerrar este tema del salario mínimo, antes de hacer nuestro comentario, aquí tenemos a Ariel Ávila, el senador que está aspirando nuevamente al Senado por el Partido Verde.
a propósito de esta decisión tomada por el gobierno nacional para 5 de 5. El presidente Gustavo Petro acaba de anunciar el incremento del salario mínimo, que en términos porcentuales es cercano al 24%, 23, poco más del 23%, con auxilio de transporte 2 millones de pesos, sin auxilio de transporte poco más de 1.750.000. Este es un video largo, primeras reacciones, primeras entrevistas, así que vamos a hacer un análisis en 3. 1. Hay dos formas en que se lee la economía. Hay una famosa escuela de Chicago, que es la mamá de todo el neoliberalismo, y de ahí se deriva una pequeña teoría del rebosamiento. Me explico. Hagan de cuenta que ustedes tienen un vaso vacío y comienzan a llenarlo de agua. Y lo llenan hasta que llega el límite. Y cuando se rebosa, comienzan a caer unas goticas. ¿Qué dice esta teoría? Que los pobres no crean productividad, que los pobres no saben de economía y que por tanto lo que hay que hacer es darle mucha riqueza a los más ricos, porque ellos sí saben. Y que hay que volverlos más ricos y más ricos y más ricos y más ricos y más ricos. Y que al final cuando estén tan llenos, van a caer unas goticas así. Que eso es lo que genera empleo, mayor capacidad de consumo de los trabajadores y demás. Eso se llama teoría del rebosamiento, totalmente falsa. No se ha comprobado en ninguna parte del mundo, pero es de la que creen muchos de ellos. Por eso muchos gobiernos, como en su momento el gobierno Uribe acá, dijo vamos a quitar los contratos laborales a los estudiantes del SENA, la nocturna ya no es a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche, ya no hay dominicales y festivos al 100%, sino al 75%, por eso va a quedar más empleo. Y no creo más empleo. Ahorita Trump está que le baja impuestos a los ricos y eso no va a generar ningún dinamismo, pero es una forma de ver la economía. La otra forma de ver la economía es de un señor Keynes, también norteamericano, que fue el que recuperó a Estados Unidos después de la Gran Depresión. Lo que él dice que es que hay que incentivar la demanda. ¿Qué es incentivar la demanda? Pues darle riqueza, darle plata a los pobres, y si los pobres tienen más plata, consumen más, y si consumen más, aumenta la productividad, y si aumenta la productividad, hay mayor empleo. Esta teoría reconoce que efectivamente hay una presión inflacionaria, que es, pues que si hay más plata y hay unos bienes que son iguales, pues a medida que los bienes se van reduciendo, pues van a aumentar el precio. O porque el costo de ese aumento a los trabajadores se traslada directamente al bien. Sin embargo, la teoría, y yo creo que eso es lo que va a pasar en el caso colombiano, el sistema productivo colombiano tiene una reserva que le va a permitir acomodarse rápidamente. 2. Sin embargo, efectivamente aumentar el 23% es mucho más de lo que fue aumentar, de lo que pedían las centrales obreras, que era el 16%, y si bien este es un salario mínimo vital, familiar y demás, lo cierto es que sí, eso tiene un choque para la economía en el sentido, sobre todo en los pequeños locales comerciales, los restaurantes, las pequeñas panaderías y demás. Ahí el gobierno lo que debe hacer es crear una línea de incentivos que permita ajustarse, porque es posible que se pueda generar algún desempleo o subempleo. Sin embargo, hoy el sistema productivo colombiano ha aguantado muy bien los aumentos de los salarios que ha hecho el presidente Gustavo Petro. No ha habido una presión inflacionaria alta, se ha sacado gente de la pobreza con una inflación baja, diferente a lo de Argentina, donde ha bajado la inflación, pero a costa de mandar miles de personas a la extrema pobreza. Entonces aquí hay que decir que con tranquilidad, pero es posible que un sector de la economía tenga un choque y por tanto pues habría que prepararlo para ese choque si es que eso llegara a pasar. Y lo tercero, yo creo que esta es como la parte más importante de lo del anuncio del presidente Gustavo Petro. Durante más de 50 años, 40 años, desde la apertura económica, aquí hemos utilizado digámoslo así, la estrategia de volver más rico al rico. Y no ha funcionado. Llevamos 30 años en eso y no ha funcionado. El desempleo sigue siendo muy alto. Hasta ahora se está probando la otra teoría. Y esa otra teoría de darle mayor capacidad de consumo a la clase trabajadora, hasta el momento no ha demostrado ser ningún desastre. ¿Cuándo lo vamos a saber este 23%? El primer trimestre. Hoy tenemos la tasa de desempleo más baja en la historia, tenemos una tasa de inflación baja, tenemos un problema fiscal delicado, que eso es cierto, y el primer trimestre sabremos cuánto está el desempleo, cuánto está la inflación y demás. Pero de entrada, al menos inicialmente, yo sí creo que esta reacción de que ven tan mal que a los trabajadores se les pague mejor, digamos, yo creo que la evidencia lo que ha mostrado es que la otra parte de la teoría de ellos, de enriquecer al más rico, es la que ha demostrado ser muy poco eficiente. Bueno, más claro no canta un gallo.
pues mientras más riqueza le demos o mientras más dinero le demos a los pobres, pues los pobres van a poder comprar, y si van a comprar, pues aumenta la demanda. A eso es que le está apostando el gobierno, y pues hasta ahora no ha habido ningún colapso, ningún resquebrajamiento, nada por el estilo. Las cosas se han manejado de manera eficiente. De modo que es que por ese lado no hay que preocuparnos. Bueno, yo quisiera agregarles algo de una declaración hecha por parte de Finanzas con Zaret. Es una colombiana que también se refirió al tema del aumento del salario mínimo, y pues lo compartimos acá en 5 de 5. Salario mínimo con auxilio de transporte en Colombia para 2026 queda en 2 millones de pesos. El valor del salario queda en 1.750.905 pesos. Y eso es importante, y todos tenemos que saber eso qué implica. Recuerden que con el salario mínimo crecen varias cosas, así que si usted no gana el salario mínimo, sino que gana un poquito más, va a verse impactado. ¿Por qué? Porque las viviendas BIS van a subir, y por ende la vivienda tradicional nueva también va a subir. La administración de los edificios crece muy probablemente con el salario mínimo, porque obviamente se tienen que pagar los celadores, las personas del aseo, y todo este tema implica una subida en las administraciones de los edificios. Multas, trámites legales, comparendos, todo eso sube en términos de salarios mínimos. Algunas guarderías, colegios privados, el transporte de los niños muchas veces también sube en términos de salarios mínimos, porque las personas que lo operan ganan el mínimo. Los aportes de seguridad social para las personas que son independientes y cotizan sobre el mínimo, obviamente también van a crecer. El salario mínimo no solamente es un sueldo, también es un índice económico que afecta cómo funciona el país. Para bien, para mal, depende. Parte también importante es que para un empresario que tiene una persona a la que le paga el salario mínimo, le va a costar entre 2.800.000 y 2.900.000 dependiendo de la ARL y el riesgo que esté asociado. ¿Ustedes qué piensan de este aumento del salario mínimo? Algo también muy importante es que el IPC está alrededor del 5% para noviembre. Entonces, los leo. No, ya tocamos esa parte, y es que definitivamente los aumentos que ha tenido el salario mínimo durante estos años con el gobierno de Petro no han tenido ningún choque, porque ha habido crecimiento económico, pero además se le está permitiendo que más personas, sobre todo personas que están en la pobreza, puedan tener acceso a más ingresos. Es que nos han vendido la idea de que a los pobres no hay que darles plata porque se vuelven locos. No. Que si le dan más plata a los pobres, entonces se va a formar pues la de Troya. No, tampoco. Definitivamente esta decisión fue un hit, y eso es ya un concepto muy personal de Gustavo Petro en un año electoral. Y como dijo Ariel Ávila, los resultados los vamos a ver en el primer trimestre del año. Estaremos muy pendientes al desarrollo de esta información aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque vamos a nuestro tercer tema aquí a través de nuestro programa, ya que Chencho Sangui, este es un tema internacional desde los Estados Unidos, nos regala esta información acerca de lo que sucedió con el tren bala que se planeaba construir entre las ciudades de entre las ciudades de San Francisco y Los Ángeles en California. Es un tren bala que se iba a construir, se iban a invertir casi $2.000 millones en ese proceso, y parece que la financiación que iba a hacer el gobierno se detuvo. Sabemos muy bien que hay unas diferencias muy grandes entre el presidente Donald Trump, que es republicano, y el gobernador de California, que es el señor Gavin Newsom, que es demócrata. Pero que sea el mismo Chencho que nos explique cuál es este lío aquí, que prácticamente nos demuestra que si en Colombia llueve, en Estados Unidos no descansa, sobre todo a la hora de aflojar la billetera. Información que presentamos acá en 5 de 5. Entonces Donald Trump decide enfrentar a los terroristas que atacan y masacran cristianos en África. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir la información acá sobre el tren bala. Ya lo tenemos, el tren bala
Chencho Sangui, colombiano que vive en Estados Unidos, para 5 de 5. El gobernador de California, Gavin Newsom, acaba de retroceder. California retiró oficialmente la demanda contra la administración del presidente Donald Trump, luego de que el gobierno federal cancelara $4,000 millones destinados al tren de alta velocidad que no lleva a ningún lado. Un proyecto que prometía unir San Francisco con Los Ángeles y que hoy es sinónimo de retrasos, sobrecostos y frustración. La demanda había sido presentada tras la decisión del Departamento de Transporte de retirar los fondos federales, argumentando incumplimientos, falta de avances reales y un manejo financiero cuestionable. Sin embargo, el propio Estado decidió dar marcha atrás y abandonar el litigio. Dicen que el gobierno federal ya no es un socio confiable para ese proyecto, que buscarán dineros de otros lados. Los números explican el golpe. El tren de alta velocidad, que no lleva a ningún lado, ya ha consumido más de $15,000 millones. No tiene ningún tramo operativo completo y después de 17 años todavía no conecta ninguna de las grandes ciudades que prometió unir. Lo que comenzó con una proyección de unos $33,000 millones, hoy se estima entre $89,000 millones y hasta $128,000 millones. Desde el Congreso, el representante republicano Kevin Kelly celebró la decisión y fue contundente. Esos $4,000 millones, dice, ahora pueden destinarse a carreteras y a necesidades reales de la gente en lugar de seguir enterrándose en un proyecto que no ha entregado resultados concretos. California es el ejemplo de lo que quieren los demócratas implementar en el país. Ahí les va. Bueno, ya que el gobierno no quiere pagar, pues buscamos la plata por otro lado. Pero es mucha la plata. $15,000 millones. ¡Wow! Es impresionante. Luego nosotros nos quejamos acá. Y miren, Japón, que es un país mucho más pequeño, tiene un tren bala funcionando hace mucho rato. De hecho, ellos han ayudado, han colaborado, han aportado tecnología y conocimientos, manos de obra, en trenes bala que se han construido en otras partes del mundo. Y pues, no nos tenemos que ir muy lejos. Nuestro metro de Bogotá, el metro que van a construir en Bogotá, pues ahí está, haciendo sus pruebas, y ya para el 2027 ya la estaremos viendo circulando, pues porque para los que están en Bogotá, nosotros quizás vayamos a Bogotá y veamos también cuando circula antes de que empiece a funcionar, pero ahí va a estar moviéndose el metro de Bogotá. De modo pues que ojo con este detalle. Estados Unidos, que es un país de primera potencia del mundo, pasando por estos temas, que si el gobierno pone, que si no pone, en fin, elefantes blancos que llaman por allí en este país, el gran país del norte. Muy bien, vamos a nuestro cuarto tema aquí a través de 5 de 5 Podcast, porque tiene que ver mucho con el cine. En nuestra gran amiga, Ana Villarín, que se refiere a la última película protagonizada por Leonardo DiCaprio, titulado One Battle After Another, una batalla tras otra. Es una película que, bueno, muy bien elaborada, muy bien realizada, que nos llamó muchísimo la atención, que estábamos muy emocionados pues al ver esta cinta, y pues ya tuvimos la oportunidad de ir a verla allá la estuvimos viendo en Bogotá, y pues ahora pues la estamos viendo acá en San Andrés, pero ya en la plataforma de HBO Max, que ya está allí, la están presentando. Hemos tenido la oportunidad de verla y pues no nos podemos quejar. Es una gran cinta y una gran producción audiovisual, un trabajo audiovisual muy, muy bien elaborado, bien conceptuado. De verdad que Paul Thomas Anderson, PTA, se fajó con ese trabajo cinematográfico que ha tenido un impacto enorme entre los amantes del buen cine. Vamos a ver si encontramos el material que tenemos acá sobre esta película que hizo o que estuvo comentando nuestra gran amiga
Ana Villarín, que tuvo la oportunidad de conversar acerca de esta película de One Battle After Another. Vamos a ver si lo encontramos por acá, pues que hicieron un concepto bastante importante acerca de esta cinta que ya está en los teatros a nivel mundial. No ha sido taquillera, pero para los amantes del cine ha sido muy bien conceptuada. De hecho, se habla de que Leonardo DiCaprio podría ganarse un segundo Oscar con este papel. Escuchemos lo que tiene que decir Ana Villarín sobre esta película, dirigida por Thomas Anderson, y que cuenta además con las actuaciones, entre otros, de Chase Infinity, una joven actriz que ha venido destacándose en televisión y ahora en cine, y pues el legendario Sean Penn, que hace parte de esta película. La información que presentamos aquí en 5 de 5. ¿Qué le dejamos a la siguiente generación cuando nuestras victorias se quedan a medias? One Battle After Another de Paul Thomas Anderson imagina un futuro tan cercano que se siente peligrosamente igual a nuestro presente. Un mundo en el cual las revoluciones no desaparecieron, pero sí envejecieron. El grupo revolucionario conocido como los French 75 ya no viven en la gloria de sus victorias pasadas, sino en sus sombras, sobreviviendo al margen de aquello que alguna vez intentaron cambiar. Leonardo DiCaprio interpreta a Bob Ferguson, un hombre cansado, desilusionado, marcado por sus derrotas y por la certeza de que el mundo no se convirtió en un lugar más justo con el paso del tiempo. Como su yo más joven estaba seguro de que iba a pasar. Su refugio está al fondo de una botella y una obsesión profundamente humana que es proteger a su hija Willa de los errores que él mismo ya vivió. Pero como siempre pasa, los hijos no existen para cumplir los miedos de sus padres y siempre llega el momento en el que tienen que enfrentarse al mundo por ellos mismos. Y a veces ese momento llega cuando el pasado de sus padres por fin los alcanza. One Battle After Another es muchas cosas al mismo tiempo. Es una oda a la paternidad, no como control, sino como acompañamiento imperfecto. Es sobre las comunidades que se forman, incluso en los contextos más hostiles, sobre las personas que están dispuestas a arriesgarlo todo por un bien mayor, incluso cuando saben que la victoria nunca será total. Paul Thomas Anderson entiende algo esencial. Todos envejecemos y hay peleas que nunca se ganan por completo. Pero eso no les quita sentido. Al contrario, les da urgencia. La película insiste en que mientras todos recordemos que podemos formar parte de algo más grande bajo nuestras propias banderas, la esperanza siempre va a ser posible. Porque así como persiste el mal, también persiste el bien. La bondad de las personas que deciden dedicarle su vida a otros, a una causa, a una comunidad. Mientras existan personas como Sergio San Carlos, Deandra, Billy Goat, Ghetto Pat y ahora Willa, la revolución nunca va a morir. No importa que se tengan que seguir luchando una batalla tras otra. Con todo su humor, su acción, su tristeza, su drama, su sátira, puede que One Battle After Another sea la película definitiva de la cultura estadounidense de la década de los 2020. Y por todo esto, es de las mejores películas del 2025. ¿Dónde una más pequeña señorita? Malo hombre. Pasó para allá. Para allá. No para allá. Para la derecha. Gracias. Esa forma que tiene Leonardo DiCaprio de hablar español. Pero bueno, se le entendió algo, ¿no? Una niña bonita con un hombre malo en el carro. Y pues se me olvidó la actuación de Benicio del Toro, también ganador del Oscar. Muy buena actuación la de Benicio del Toro, de verdad. Una película para ver, se la recomendamos mucho. Está en HBO Max. Para quienes tienen HBO Max, busquen One Battle After Another y ahí está. Y ahí tienen para entretenerse un buen rato. Y bueno, vamos a nuestro quinto tema aquí a través de 5 de 5 Podcast. Y más aprovechamos que estamos acá en la vía peatonal de Sprout Bight, al norte de la isla de San Andrés, más exactamente diagonal a el sitio conocido como Mickey Mouse, donde está este número de 2026. Vamos por empezar el año. Muchos se preguntan qué hacer para poder recibir el 2026. ¿Qué hacemos para recibir el próximo año? Pues bueno, yo tengo acá a mi amigo Julio Sin Filtros. Julio Sin Filtros tiene un canal de YouTube, tiene un canal de YouTube, tiene una cuenta de TikTok y tiene una de Instagram, pero me gusta mucho meterme en el de TikTok porque es donde frecuento mucho.
y habla sobre la forma como podemos recibir el 2026. Escuchen esto, que muchos creen que es una respuesta técnica o una respuesta que debemos aplicar de manera precisa, exacta. Pues ustedes van a escuchar cómo nosotros de manera repetitiva buscamos respuestas cuando las respuestas ya las tenemos. Aquí, Julio Sin Filtros, para 5 de 5. ¿Quieres que el 2026 sea el mejor año de tu vida? No lo será si sigues haciendo exactamente lo mismo que has hecho los últimos años. Puedes seguir prometiéndote que ahora sí vas a cambiar, que vas a cuidarte, que vas a dejar de tolerar migajas, que vas a mejorar tu cuerpo, tu salud, tus hábitos, tus límites. Y luego llega diciembre del otro año y estás en el mismo lugar de siempre, con las mismas expectativas, con las mismas excusas, el mismo cansancio y las mismas relaciones que te hacen mal. O puedes hacer algo diferente hoy. Quiero contarte lo que hice yo para que este 2025 fuera, sin exagerar, el mejor año de mi vida, y lo que seguiré haciendo para que el 2026 sea aún mejor. Solo por mencionar algunas cosas personales. Hace pocos días cumplí 1 año sin alcohol. Me mudé a la casa de mis sueños. Compré el auto que siempre quise. Mejoré mi relación de pareja. Estoy ganando más dinero del que jamás imaginé. Trabajé mi cuerpo y mi salud. Por fin cerré proyectos que llevaba años postergando y le estoy dando a mi familia una vida de ensueño. Y todo eso pasó hasta este año, que fue oficialmente el mejor de mi vida. Pero nada de esto pasó por casualidad. Un año increíble no sucede por suerte, sucede por decisión. Y la mayoría fracasa en sus propósitos, no por falta de motivación, sino por cometer un error fundamental. Quédate hasta el final, porque en el episodio de hoy compartiré contigo todo lo que hice para vivir un año increíble, lleno de amor, abundancia y realización personal, para que tú hagas lo mismo y que el 2026 sea el mejor año de tu vida. La clave está en repetir el ejercicio una y otra vez, pero de manera positiva, sin caer en los mismos vicios de siempre, de no hacer nada, para al final tener que lamentarse por no haber hecho absolutamente nada. Y bueno, Arturo Happiness, él es argentino y también habla sobre cómo cumplir los sueños que tenemos para el año 2026. Lo compartimos acá en 5 de 5. Se acerca el 2026 y este es un momento que a mí me encanta del año porque termina un periodo que me sirve a mí de reflexión para saber y analizar cuáles de mis objetivos, proyectos y sueños cumplí, cuáles me faltaron por hacer, en qué fallé para haber no logrado el objetivo y por supuesto que me sirva como base para mis sueños y objetivos del 2026. Obviamente no se trata solo de soñar, sino de identificar esos sueños y luego ver qué es lo que hace falta para que esos sueños se cumplan. Walt Disney mismo decía que los sueños son metas con fechas de caducidad. Y hay una metodología que se llama la metodología SMART, que aunque ya tiene mucho tiempo, sigue funcionando perfectamente para establecer objetivos. Son siglas. SMART es simple, medible, alcanzable, retador y en un tiempo establecido. Y todos son importantes, pero sobre todo para que no se queden en sueños guajiros. Algo bien interesante es que tú plantees cuándo vas a lograr ese sueño. Y de nuevo, el análisis es muy sencillo. Quiero estar en un punto B, hoy estoy en un punto A. ¿Qué es necesario hacer para pasar de uno a otro? Y entonces ahí tendrás que tener estrategias, dinero, esfuerzo, una serie de componentes que te haga poder aspirar a lograr ese sueño. De verdad que a mí me encanta primero identificar esos sueños y luego plasmarlos en algo que podría ser un collage. Tú sabes, ¿no? Estos que nos dejaban en la primaria, que teníamos que recortar revistas. Bueno, en mis tiempos, hoy abres un PowerPoint, abres Google y empiezas a copiar y pegar imágenes. Y hoy con la inteligencia artificial sería padrísimo que le digas a la inteligencia artificial, usa mi cara, usa mi cuerpo, ejecutando, viviendo en realidad el sueño al que yo aspiro.
cuando tú te veas cumpliendo ese sueño, tal vez digas, ¿por qué no? Pero sobre todo, la idea de que tengas un collage es que lo imprimas y luego lo presentes. ¿Con quién? Pues probablemente con tu familia, que probablemente sean los protagonistas de algunos de esos sueños. Con tus amigos, con las personas que tengas involucradas en esos sueños, para que los conviertas en una palabra que a mí me encanta, que se llama cómplice. Tú sabes que a veces nos ponemos objetivos y no los cumplimos. El 1 de enero. Ahora sí, todos los días voy a ir al gym. Y resulta que dura hasta el 6 de enero, que llega la rosca y ya. ¿Por qué fracasas en el establecimiento, en el logro de esos objetivos? Porque a veces vas solo. Y lo que hace falta es un cómplice que comparta contigo ese sueño y que te impulse, que te acompañe, que te presione, que te regañe, que te motive, que se ponga feliz cuando tú lo logres. Puede ser que le digas a algún amigo, oye, quiero a las 6 de la mañana todos los días pararme al gym. Lunes, miércoles y viernes tú pasas por mí. Martes, jueves y sábado yo paso por ti. Y pues es difícil de repente cuando estás durmiendo y de repente hay un idiota que está tocando en tu puerta a las 5:45 de la mañana, hacerte güey porque pues ya está ahí. Entonces, la idea de compartir tus sueños es sobre todo por la cuestión de que tengas ese apoyo que te permita no darte por vencido y ser constante e incluso cuando falles, pues que pueda haber ese consuelo, ese apoyo, esa motivación. Ponerles fecha a los sueños es vital y obviamente la idea es que en el 2026 tú te comprometas de una manera estratégica con esos sueños y luego con las acciones que te puedan llevar a que logres esos sueños. Me encanta, porque eso me mantiene vivo, porque yo no concibo que haya una vida que no se pare todos los días con el objetivo de voy a lograr mis sueños. A ver, no se trata de lograrlos, se trata de luchar por ellos, porque sé que habrá sueños que se logren, habrá sueños que no se logren por circunstancias, accidentes, no sé, y habrá algunos que se vayan construyendo y que tú sientas esa motivación, porque hoy hiciste algo que te acercó, aunque sea un poquito, a lograr esos sueños. Así que yo te invito a que planifiques, no que vivas en el futuro, simplemente que proyectes al futuro del 2026 qué sueño quieres. Yo quiero estar en el Estadio Azteca en la inauguración del Mundial de Fútbol. Yo quiero dar 50 conferencias el próximo año en 5 países. Yo quiero viajar con mis hijas a Islandia y ver las auroras boreales. Y así te puedo platicar. Yo quiero encontrar al amor verdadero en mi vida y dedicarle y consagrarla a esa persona como mi compañera, ojalá por el resto que me quede de vida. Entonces, si te fijas, incluso como multidimensionales, seres multidimensionales que somos, yo puedo tener sueños que tengan que ver, ¿por qué no?, con la parte financiera, ¿por qué no con la parte material? Claro, se vale. Pero fíjate que los sueños no son solo materiales, porque de hecho una de las frases que me encantan en la vida es: si tus sueños cuestan dinero, es que son muy baratos. A ver, se vale tener sueños materiales, lo que no concibo es que solo sean materiales. Entonces, puedes tener sueños materiales, pero también puedes tener sueños de familia, sueños de pareja, sueños de experiencias, de placeres, sueños de crecimiento personal, sueños de desarrollo físico, intelectual, espiritual, de servicio. ¿Qué tal si haces un collage que integre todas estas dimensiones y luego te comprometes a que desde el 1 de enero
y hasta el 31 de diciembre del siguiente año te vas a romper la cara para que esos sueños se vuelvan realidad. Creo que le daría mucho sentido a tu vida. Y el que tu vida tenga sentido te da plenitud, que es uno de los grandes valores que tiene la felicidad en el ser humano. Así que, pues yo te invito a que sueñes y luego, por supuesto, que hagas algo para que esos sueños se cumplan. Feliz 2026. Bueno, ya saben, pónganle fecha a su bendición. Mi bendición tiene que llegar en esta fecha. Y usted empieza a trabajarlo. Quizás no le llegue a la fecha que usted lo puso, pero usted lo va a poner. Yo tuve una amiga, o tengo una amiga, que dijo, yo este año tengo que tener mi hijo. Ajá, ¿y dónde está el esposo? No sé. Pero de que yo voy a tener mi bebé, lo voy a tener. Y ese año apareció con la barriga y tuvo su bebé. Le puso fecha a su bendición y lo logró. Quizás no le iba a salir de una, pero le puso fecha y le salió. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada. Ese tipo está loco. ¿Loco? Loco estamos nosotros perezosos que estamos nosotros por no hacer las cosas. Hay que ponerle fecha, definitivamente. Hay que ponerle fecha. Hay que empezar ya. ¿Cuándo vamos a lograrlo? No sabemos, pero hay que empezar desde ya. Ese es el propósito que debemos marcarnos para el año 2026, que está por empezar. Estamos acá desde la plazoleta principal de la vía peatonal de Spratt-White, aquí, junto con muchos turistas y residentes a punto de recibir el 2026. Aprovechamos la oportunidad para desearle un feliz año a todos nuestros seguidores. Ahora en diciembre cumplimos un año de 5 de 5 podcast. Un año de nuestro programa. Un programa que ya ha llegado a los 200 episodios, ya ha pasado de los 200 episodios, pero lo importante que se ha convertido en un faro de opinión y noticias dentro de las nuevas tendencias informativas a través de la onda positiva musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo. Una vez más, me despido de ustedes por el día de hoy. Hoy, 31 de diciembre del 2025, a punto de recibir el 2026. No sin antes informarles que estamos en un día especial, porque esta noche tendremos nuestro especial, nuestro gran concierto de fin de año con grandes artistas. Juan Luis Guerra, Ana del Castillo, Karen Lizarazo y pues como siempre nuestro gran amigo Maelo Ruiz. Y también para ponerle la cereza al pastel tendremos a la hermosísima, a la siempre queridísima, nuestra querida pastelita, nuestro querido pastelito, la queridísima Paola Jara, la reina de la música popular en Colombia. Ahí está, dándole duro. Bueno, ya se estrenó como mamá, mejor dicho. Esos hijos van a tener problemas. Si nacen varones, van a tener problemas para conseguir novia, porque algo mejor que la mamá no creo que vayan a conseguir por ahí. Estamos en Radio C-Flower, la onda positiva musical, cultural, informativa desde San Andrés para el mundo. Durante el año 2025 estuvimos con ustedes y en el 2026 seguiremos con ustedes. Estamos en www.radiocflower.com, nuestra aplicación que se puede descargar desde las tiendas de App Store y Play Store para dispositivos móviles y plataformas digitales. Estamos en YouTube, nuestro canal con videos de todos nuestros contenidos. Videos que usted puede ver, compartir, darle like, suscribirse al canal, hacer sus comentarios en el buzón de comentarios y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarse de los últimos contenidos que vayan a ser presentados a través de nuestro canal. Estamos en Facebook, Instagram y X. En las redes sociales tenemos avisos, notificaciones y también contenidos que vayan a ser parte de nuestro canal o de nuestro streaming. Una vez más me despido, soy Daniel Nicole Hudson y
como siempre, los esperamos aquí para que nos acompañen en la onda positiva, musical, cultural, informativa de San Andrés para el mundo de Radio C-Flower en 5 de 5 Podcast. ¡Feliz tiempo! ¡Feliz año 2026! Y que el Señor los bendiga. Muchas gracias.